que el modelo de los empresarios que sacan siempre a relucir es Juan Roig, un individuo, como todos los empresarios en este país, que se ha enriquecido del trabajo de miles de trabajadores. Recordar a los ciudadanos y ciudadanas que los empresarios, los banqueros y los políticos se hacen ricos a costa de los trabajadores. Si los trabajadores y trabajadoras paramos, ellos no se enriquecen. Ellos solo se enriquecen a costa de nuestro sacrificio. En este estado hemos tenido empresarios modelos como Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal, que no ha dudado en arruinar a miles de trabajadores y trabajadoras cuando era la imagen de esta política liberal de los gobiernos que hemos tenido. Él decía que teníamos que trabajar más porque así él en el fondo era más rico. Juan Roig no cambia la imagen de los empresarios. Juan Roig se enriquece en el trabajo y la explotación de compañeros. Hay dos frases que son importantes y que salieron en la prensa de Juan Roig. La primera, que decía que teníamos que fijarnos en las culturas de los baseares chinos, y lo están consiguiendo. Están haciendo él y otros empresarios, están consiguiendo que los trabajadores trabajan hasta los domingos, renunciando a su vida familiar. O sea que es Juan Roig uno de los que logran que la cultura de los bazares chinos se implante en España. Boicot, ciudadanos y ciudadanas, a comprar los domingos. Boicot a estas empresas y cadenas multinacionales que compran los productos a bajo precio en el extranjero, diciendo que son españoles y que, enriquecen a estos elementos. Hay que potenciar las tiendas en los barrios. Hay que lograr, como lograron compañeros nuestros, con la lucha, con la sangre y con la muerte, el trabajar y no trabajar los domingos. Por lo tanto, todos somos partícipes en esta lucha. Hay que recuperar la conciencia de clase que antes he dicho, de que son los trabajadores los que creen la riqueza, nunca los empresarios, los políticos o los banqueros que han llevado al país a la ruina. La segunda frase famosa de Juan Roig es que le hubiese hecho la reforma laboral más dura de la que está. Lógicamente, él en su empresa la aplica más dura de lo que es la reforma laboral. Intenta esclavizar a trabajadores y trabajadoras, intenta comprar voluntades. Podrán comprar a compañeros y compañeras, podrán comprar voluntades, pero nunca podrán comprar a los luchadores sindicalistas y anarcosindicalistas que representan la CGT. Por eso estamos aquí, pedimos el boicot a Mercadona, pedimos el boicot a comprar los domingos, pedimos la libertad que consiguieron nuestros padres y que este gobierno nos están arruinando el futuro de nuestros hijos. Ser conscientes de esto,
Ellos y los trabajadores y trabajadoras no son nadie. Nosotros creamos riqueza. Desgraciadamente, ellos la disfrutan. Como Gerardo Díaz Ferrán, si es necesario, arruinan a miles y miles de trabajadores. Ellos nunca pasan hambre. Ellos nunca formarán parte de los 2 millones de familias que están solo los miembros en paro que existe actualmente en este país. Por lo tanto, hay que empezar a tomar conciencia de la lucha, conciencia de clase, y que si nosotros queremos, podemos. Nada más, salud y anarquía.